Cuando lo tenga me dice amén. Dice así, Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaba de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Mira, iglesia, multitudes seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. De esas multitudes quedaron 70. De esos 70 quedaron 12 discípulos. Y de esos discípulos, 3 subieron al monte. Diga conmigo 3, así el numerito 3. 3 subieron al monte. Aleluya. Pedro, Juan y Jacobo fueron los 3 íntimos del Señor. En esta noche yo vengo a hablarte que Dios está buscando íntimos. El Señor Jesús sabe por qué hoy te llamó a vos, por qué estás en este lugar, por qué conociste a Cristo, porque Él quiere estar con vos. El Señor te eligió y te llamó porque Él quiere tener trato de amistad con vos. Por eso te redimió, por eso estás en este lugar. Porque Él quiere tener una relación de persona a persona. Juan era el discípulo amado del Señor. Dice la Biblia que Él se acostaba en su pecho, dándonos a entender que Él apoyaba su cabeza sobre su corazón. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a Él le llamaban el discípulo amado. Tenemos que tener esa cercanía. La cercanía y que Dios te ama no lo trae los títulos, no lo trae las grandes hazañas, lo trae que tengamos una vida juntito a Dios. La cercanía viene por el amor de Dios, el recostarse en su pecho. La iglesia se tiene que recostar en el pecho del Señor. Tenemos que tener esa relación personal con Dios. ¿Cuánto lo creen eso? Él escribió en el capítulo 1, en el verso 14, vimos su gloria. ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios en este tiempo? Acuéstese en el pecho del Señor y vas a ver la gloria sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio. La vas a ver, te lo profetizo, lo vas a ver cuando te acuestes en su pecho. Cuando tengas esa relación de mujer a Señor, de hombre al Señor, lo vas a ver. Con amor y cercanía lo vas a conquistar. De los 12, estamos hablando de Juan. Ahora vamos a hablar de Pedro. Dios transformó la fortaleza, Dios transformó la debilidad que él tenía en fortaleza. La transformó. Él era débil, él explotaba. Él tenía un carácter muy duro. ¿Cuántos tienen ese carácter por ahí? Aleluya. Que explotan por nada. Le pones un fosforito ahí al lado y si explota y no le avisaste, gritan como locos. ¿Habrá alguien así? Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado. ¿Amén? Él lo negó, pero el Señor lo restauró. Muchas veces hemos fallado, pero déjame decirte, Dios te va a restaurar. No importa si fallaste una y otra vez, Dios te va a restaurar. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios. Nunca te aferres a un dolor o a un juzgamiento, a un dolor que ni siquiera a veces nos perdonamos y Dios ya nos perdonó. ¿No? Dios te va a restaurar, amén. Y cuando lo restaura, Él se convierte en el líder de la iglesia primitiva. ¡Ay, santo!
Miren, el Señor hace cosas que nosotros no nos podemos imaginar, pero tenemos que estar cerquita de Él. Hay que moverse cerquita a Él. Y el otro que también fue un íntimo del Señor fue Jacobo. Jacobo era hermano de Juan. Jacobo, el Señor le había puesto a Jacobo y Juan los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque en una cierta ocasión lo venían atacando al Señor y le salió la carne a los hermanos Macana. Vamos a hacer que caiga fuego del cielo y que los queme. A nadie le pasó eso, a mí solo no me pasó, que quisimos usar el poder de Dios para darle para que tenga al hermano. Se le fue el gozo a un padre. Se fueron 45 para afuera. No, tenemos que movernos y el Señor le llamó la atención. No es con ese espíritu que venimos acá a la tierra. No hay que moverse con ese espíritu, con el espíritu del trueno. No, hay que moverse en el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese hombre, Jacobo, no buscó fama, porque no escribió ni un libro, nada. No hay ningún libro que hable de Jacobo. No está en el canon de la Biblia, Jacobo. Pero este hombre fue el primer mártir y fue fiel hasta la muerte. Él fue el primero en morir de los 12 discípulos, lo mató Herodes. Dios honra la fidelidad silenciosa. Dios te va a honrar. Porque no todo es brillar delante de los hombres. Lo importante es brillar delante de Dios. Tenemos que entender eso. Cuando brillamos delante de Dios, brillaremos delante de los hombres. Primero hay que brillar delante de Dios. Amén. Dice la Biblia que Él crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué te quiero llevar a eso? Pedro nos enseña que Dios restaura. Juan nos enseña que Dios ama la intimidad. Y Jacobo nos enseña que Dios honra la fidelidad. ¿Cómo tenemos que movernos? De esa forma, como se movían. De toda la multitud, ellos tres resaltaron. Ellos fueron a Getsemaní, ellos fueron a la casa de la hija de Jairo, y ellos también estuvieron cuando la mujer que tenía flujo de sangre, antes de ir a la casa de Jairo, ellos tres también estuvieron en esa escena. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener intimidad con el Padre. Tenemos que movernos en una cercanía. ¿Cuánto están cerca del Señor en esta noche? Aleluya. Miren, ellos fueron al monte de la transfiguración. Présteme acá que vamos a hablar de misterio ahora. A mí me gusta que conozcamos la palabra y que entendamos que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para guiar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Toda la Biblia nosotros tenemos que usarla, toda, completita. Dice la palabra de Dios que subieron esos tres al monte de la transfiguración: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quiénes estaban ahí cuando el Señor se puso a hablar? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y la Biblia nos enseña que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí yace la ley y los profetas. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Jesús representa la gracia, la salvación. ¿Por qué estaba Juan ahí? Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que leen y escuchan las profecías de esta palabra. ¿Qué nos dio Juan? La profecía. ¿Amén? Él nos trajo la profecía. Lo que va a pasar de acá en adelante está acá, gracias a Juan. Por eso él representa la profecía, Juan. Moisés, Jacobo era amante, amaba, era judío, amaba la ley. Jacobo representaba a Moisés, estando ahí. Y Pedro, cuando Cristo subió a los cielos,
El que se quedó a cargo de la iglesia primitiva fue Pedro. Pedro siguió el pastorado que dejó Jesús. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros tenemos que seguir un trabajo, que el Señor es generacional, que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que instruir a nuestra familia a seguir un orden establecido por Dios para servirle a Dios, para trabajar, para glorificar su nombre. ¿Cuánto están creyendo eso? Nos tenemos que mover en sabiduría y en entendimiento. ¿Amén? Aleluya. Así que vimos lo profético, vimos la ley y vimos a Jesús reemplazado por Pedro. Pero estos discípulos no tenían un corazón sabio. Estos discípulos tenían un corazón tan endurecido, tenían un corazón tan terco y eran tan incrédulos que el Señor muchas veces lloró por ellos, se angustió. Pero ¿qué nos quiere decir esto la palabra? Que nosotros tenemos que tener paciencia, hermano. Tenemos que tener paciencia con nuestro familiar que todavía está en esa situación. ¿Eh? Tenemos que entender eso. Tenemos que ser como papá, como mamá, espiritualmente hablando. Tenemos que tener esa paciencia que tuvo Jesús con sus 12 discípulos. En una ocasión ellos estaban en el mar y vino una tormenta fuerte y golpeaba el mar, el barco donde estaban ellos. El Señor estaba durmiendo tranquilo. Y vinieron y lo despertaron. Señor, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? Tenemos miedo a morir. Y le dijo el Señor, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? No entendieron nada. ¿Hasta cuándo les va a faltar la fe? No creían. El Señor hizo bonanza. Le dijo a las olas, paren. Al viento, para. Detente. Y ellos dijeron, ¿quién es este hombre que incluso la naturaleza, las olas, el viento, le obedecen? No le creían todavía. Todavía no se le había revelado. Todavía estaban con su corazón endurecido. Todavía estaban sin fe. Todavía no creían en el Señor. Todavía no se le había revelado eso. Pero Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo. Y ahí cambia todo. Viene el Espíritu Santo y convierte a los 12 discípulos en 12 apóstoles. Alabanza a su nombre. Que así tenemos que orar, hermano. Que venga el Espíritu Santo y toque los corazones. El buen sembrador salió a sembrar la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Te voy a dar un consejo. Agarrá un puñado de semilla y cuando tenga la oportunidad, sea cual sea la palabra, dáselo al que lo está necesitando. Porque en su momento el Espíritu va a hacer germinar vida sobre esa persona. No le están creyendo a algunos. Tienen que creerlo. La tenacidad de un hijo de Dios está en cuántas cantidad de palabras tiene en su posición, en su corazón. Ahí está la eficacia, porque el sembrador salió a sembrar. Cuando vos salgas de tu casa tenés que tener ese entendimiento. ¿A quién le voy a sembrar una semilla hoy? ¿A quién le voy a dar una palabra para que el Espíritu Santo haga crecer en su vida esa palabra? Así, aleluya. Y se movían sobre las aguas. Y vino el ataque espiritual, pero después de eso fueron a Gadara. Y en Gadara encontraron a un hombre atribulado, angustiado, terriblemente lastimado, lleno de cadenas. Hermano, después de toda lucha espiritual como la que estamos pasando, viene la recompensa de Dios, viene el gran movimiento de Dios para nuestras vidas. Viene el Getsemaní, viene la Gadara, viene algo nuevo, pero lo tenemos que creer. Amén. ¿Cuánto lo creen a eso? Que ya viene ese momento de rompimiento de cadena, rompimiento, aleluya, espiritual.
Tenemos que creerlo y tenemos que orar de esa forma, para que Dios mueva su poder y que avancemos. Gloria sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Efesios capítulo 2, verso 5. Miren lo que dice. Quiero que entiendan algo. Nuestra posición en Dios es esta. En el verso 6. Pero vamos a leer el 5. Efesios 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Antes, diga conmigo, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice que Dios en su misericordia nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué está hablando de eso? De una función, de una posición está hablando. Hay gente, hermano, que está orando, que está pasando por la crisis y no está entendiendo que nosotros ya somos más que vencedores. Cuando vos ores y cuando vos desatés una guerra espiritual, desatala y pelea, batalla desde una posición de victorioso. Porque Cristo hace 2000 años ya nos dio la victoria. Cristo hace 2000 años ya venció lo que hoy te hace falta, lo que vos estás esperando de parte de Dios, ya Él lo conquistó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que batallar desde ese punto, desde esa identidad, desde ese kairos, tenemos que movernos de aquí para adelante en victoria. Yo antes estaba muerto, yo antes estaba perdido, yo antes estaba bajo maldición, ahora estoy en Cristo Jesús con una nueva identidad, sentado en lugares celestiales. Yo no me puedo, ¿por qué? ¿De qué habla de eso? De una identidad espiritual. Yo no puedo moverme como una ente natural. No, la iglesia es una iglesia espiritual, es el cuerpo de Cristo. La iglesia se tiene que mover de esa forma, de una forma con una identidad espiritual. En una ocasión, cuando era adolescente, llevé a un amigo a mi casa, le digo, te voy a hacer conocer mi casa, le dije. Vamos, le digo. Y bueno, estábamos llegando a mi casa una cuadra antes, le digo, esa es mi casa, le digo. Y se metió al vago. Y esa no era mi casa, nada más que lo quería agarrar para la joda yo. Y se metió, ¿viste? Le digo, pará, que esa no es mi casa, te van a sacar de vuelo. Hermano, quiero que entiendan una cosa. Después lo llevé a mi casa. Nosotros tenemos que entender que tenemos una identidad más que victoriosa. Mi casa es más que victoriosa. Mi hogar, donde yo estoy, en la posición que yo me encuentro hoy, mi identidad, mi esencia es más que victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo así. Porque cuando yo resucité con Él juntamente y estoy en lugares celestiales, igual que vos, cuando lo aceptás, estás en esa posición. Ya no estás en esa casa que no es tu casa. ¿Amén? Como yo le hice hacer entender al muchacho este. No, ahora tu hogar, tu lugar es lugares celestiales. Está hablando de una posición espiritual, de una mentalidad nueva, regenerada, con unas metas nuevas y con una esencia nueva de parte de Dios. Entiendan eso. O sea que cuando se desata una guerra espiritual, cuando viene una crisis, la mejor sabiduría o lo mejor que podemos hacer es aceptar esa crisis. ¿Por qué? Porque es leve, es momentánea. Y la Biblia dice que van a haber aflicciones sobre nuestras vidas. El tema es cómo lo tomamos a esa crisis. Si de verdad la tomamos como hijo de Dios en victoria o la estamos tomando como un hombre natural, como dice en el capítulo 2, verso 5 de Efesios, en muerte y delito. No, sino en una posición de lugares celestes, con una esencia nueva, con una mentalidad nueva. Pero no por mis obras, sino por lo que Él ya hizo hace 2000 años. Y eso tenemos que movernos desde aquí en adelante en la oración. ¿Cuánto van a orar en este tiempo de esa forma? En la posición de lugares celestes. Está hablando de que nosotros estamos
juntamente con Cristo. ¿Me entienden? Y Cristo está para gobernar. La iglesia está para gobernar acá en la tierra. Eso está en Génesis capítulo 1. Y Dios puso al hombre que labrase la tierra, que la ponga a trabajar, le dice. Yo te mando que lo hagas, que la pongas a trabajar. ¿Cuándo va a haber la mano de Dios en tu vida? Cuando vos empieces a trabajar la tierra. Aleluya. Con una mentalidad nueva, con una mentalidad de victoria. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que no hay que moverse en lo natural como diciendo, ay, acá se terminó todo, acá ya terminó. No. De aquí en adelante en victoria, en victoria. Falta algo en la casa, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, vamos a salir de ese pensamiento de maldición. Hay pensamientos, hermanos, que tenemos que corregirlos. Hay pensamientos que no son de Dios. Hay pensamientos que vienen de la carne. Hay pensamientos que vienen del enemigo. Pero dice la Biblia que hay que sujetarlos, llevarlos cautivos a los pies de Cristo. ¿Y por dónde los filtramos? Por la palabra que se filtra, eso que nos está agobiando, nos está destruyendo nuestra familia. Nosotros no somos ni la sirofenicia, nosotros no somos ni los jornaleros, nosotros no somos como la mujer de flujo, no. Nosotros somos hijos. Póngase eso en el corazón, en la cabeza. El hijo cuando estaba lejos de la casa dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tiene pan. ¿Y vos que sos hijo? ¿Le crees o no le crees? Aleluya. Tenés que creerle. Tenés que creerle que hay pan para los hijos. Tenemos que sacar esa mentalidad, hermano, de encerrarse en un cuadradito y decir, hasta acá llegó Dios. No. No. Hay que seguir clamando. Hay que seguir orando. Hay que seguir pidiéndole a Dios. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Pedid, buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Después de toda acción viene una reacción. Y recuerden que el Señor es nuestro sacerdote de nuestras confesiones. Lo que nosotros hablemos, Él lo va a activar allá. Pero la mujer de flujo de sangre, por 12 años sufriendo, y la hija de Jairo por 12 años, con 12 años muerta, representa un estilo de vida. Hay veces que tenemos una mentalidad como la de esa mujer, la del flujo, que la tenemos que cambiar para que entre la nueva mentalidad, la hija de Jairo, donde vamos a ver la mano de Dios sin precedentes. Yo no sé cuántos lo están creyendo. No temas, no está muerta, solamente duerme. Jairo estaba desesperado buscando el antídoto. Jairo no quería que se muera su hija, pero el Señor acató su necesidad. El Señor dejó todo y fue hasta la casa de esa niña. Aleluya. Lo viejo tiene que morir para que nazca lo nuevo. Tiene que morir lo viejo para que venga a la vida lo nuevo. Por eso yo quiero decirte en esta noche que sueltes esa vida pasada, que sueltes esa mentalidad de escasez, de pobreza, que sueltes esas maldiciones. No, hermano, hay que sacarlo eso hay que sacarlo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le creen a la palabra? Eso está en la palabra. Somos más que victoriosos. Pero yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Te gustaría ser de los que miran de lejos, del monte, de allá abajo, o de los que suben con el Señor al monte? Y hoy el Señor te está llamando a ser un discípulo cercano como Pedro, Juan y Jacobo. Te está llamando a eso.
a la cercanía. Muchos lo siguieron a Jesús, pero pocos se atrevieron a caminar tan cerca de él. En Emaú, los que iban camino a Emaú, iban cerquita, pero estaban lejos. Dios sigue llamando, el Señor sigue llamando a las multitudes, pero pocos son los que se acercan, que toman la iniciativa de caminar cerca del Señor. Los íntimos, ¿te gustaría ser uno de ellos? También hay un Getsemaní antes de ver la gloria de Dios. Ellos subieron al Getsemaní también, al monte de los olivos. No puedes orar ni siquiera una hora. Hermano, entendamos un principio espiritual. Dios no puede usar a personas que no oran. El Señor, ¿por qué los llevaba a orar? Porque ahí estaba la victoria. Y como hombres y mujeres de Dios, nosotros tenemos que entender que somos llamados a llevar a otros a la oración. ¿Amén? Así como el Señor los llevaba a Jacobo, a Juan, vamos chiquitos, vámonos, vamos a orar. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás llevando a personas a orar? ¿Estás llevando la palabra? ¿Estás, como dice en Mateo capítulo 28, haciendo discípulos? Ese es el propósito de la iglesia. Ir y hacer discípulos. Es el llamado global en todo el mundo. Y el Señor, ¿qué hizo primero? Antes de todas estas cosas, vamos a orar, vamos al monte. Ahí te voy a mostrar mi gloria. ¿Y qué hizo Juan después de obedecer, de estar con el Señor? Juan 1:27, vimos su gloria como aquel. Y se te va a revelar el Señor, no el del ministerio, el transfigurado, el Dios todopoderoso, el Señor de señores, Rey de reyes. Oh, gloria a Dios. El sentado allá en el trono, legislando con poder y gloria. Ese se te tiene que revelar. Amén. Aunque cayó Pedro, el Señor lo restauró. Y esta es una noche para dejar que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Se mueva en medio de nuestras vidas, se mueva en medio de nuestros corazones. Porque nos llama a ser íntimos. Amén. Aleluya. Yo soy hijo, diga conmigo. Recuerden esto, iglesia. Recuerden esto. Oseas capítulo 4, verso 6 dice que el pueblo, ¿por qué padece? Por falta de conocimiento. No dice por falta de estufa, de ventiladores, de silla, de música, ¿no? De luz, ¿no? Por falta de conocimiento. Dice, si tú te olvidas de mis enseñanzas, yo me voy a olvidar de ti. Y dice, si me rechazas a mí, yo me voy a olvidar de tus hijos, dice. La vida espiritual es como un árbol, donde vos pongas el nido, a la altura que vos pongas el nido, así es tu vida espiritual. Si lo pones en un lugar bajito, ¿qué va a pasar con tus huevitos y con tus crías? Van a venir los depredadores y se lo van a llevar. Van a venir las víboras y se los comen. Pero si los llevas alto a tu nidito, ¿qué va a pasar? Van a estar seguritos. ¿Dónde tenemos que estar nosotros sentados? En lugares celestes. ¿Cómo tiene que estar nuestra vida espiritual? Alta. Aleluya. Ponete de pie en esta noche. Oh, gracias, Señor. Hay un refrán que dice, no podemos controlar
que las aves vuelen sobre nuestro árbol, pero sí podemos controlar que no hagan nidos sobre nuestros árboles. Amén. Gloria sea su nombre. Hagamos un altar para el Señor ahora. Si alguno tiene alguna